El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la palabra del Señor en este domingo 27 ya del tiempo ordinario. Y es muy fácil hoy percibir y darnos cuenta del tema que nos presentan las lecturas en este domingo. Hoy se nos presenta el tema de la familia y dentro de la familia el tema del matrimonio, el tema de los esposos. Y ciertamente que este es un tema muy triste y es un tema muy complicado de predicar. Digo que es un tema muy triste porque cada día más aumenta el número de divorcios en nuestras ciudades, en nuestros países. A nivel general, cada día, en lugar de disminuir el número de divorcios, desgraciadamente va aumentando. Por eso digo que este es un tema triste. Y es un tema también complicado porque hoy el Señor nos habla acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Es decir, que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. El matrimonio es una realidad divina, es una realidad santa y es algo indisoluble. Es decir, no se puede romper el matrimonio. Dice el texto de la primera lectura que hemos escuchado hoy: no es bueno que el hombre esté solo. Esa ha sido una de las afirmaciones de la primera lectura de hoy. Y así como recordábamos la tristeza de los divorcios, también hoy es importante recordar la tristeza de muchas personas que viven varios tipos de soledad. Porque la soledad no es una soledad. Hay muchas maneras de estar solos. Y está, por ejemplo, la soledad social, en que la persona no tiene a nadie.
no tiene familia, no tiene amigos, no tiene vecinos, no tiene compañero. La persona está sola. A esa soledad le llamamos soledad social. Pero no solamente existe la soledad social. Hay otro tipo de soledad que podríamos llamar la soledad emocional. Esa soledad que nos hace sentir rechazados. Esa soledad que nos hace sentir que no le importamos a nadie. A esa soledad le llamamos la soledad emocional. Sentimos que todo el mundo nos rechaza, que todo el mundo no quiere saber nada de nosotros, que nadie nos aprecia. Esa soledad es la emocional. Y hay un tercer tipo de soledad de la que a menudo no se suele hablar. Se habla de la soledad social, se habla de la soledad emocional, pero rara vez se habla de la soledad existencial, es decir, la sensación de no poder conectar con los demás, la sensación de no poderse comunicar con los demás, de sentir que por más que nosotros hagamos esfuerzos, en realidad hay algo que no nos permite conectarnos con los demás, y eso está muy ligado a lo que se llama el sentido de la vida. Hay gente que ha perdido el sentido de la vida. No sabe cómo comunicarse con los demás. No sabe cómo conectarse con los demás. Está en medio de mucha gente, pero no sabe cómo comunicarse con tanta gente. Entonces, queridos hermanos, escuchando esta afirmación del libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Eso nos lo dice la palabra de Dios hoy. Pero la realidad es que en medio de nuestro mundo experimentamos soledad social, soledad emocional y soledad también existencial. Hay quienes sufren la soledad de ir perdiendo. Hay gente que siente que cada día va perdiendo el tiempo, va perdiendo cosas, va perdiendo motivaciones, va perdiendo razones, va perdiendo amistades, va perdiendo hasta su propia pareja. Hay gente que experimenta este sentido de pérdida. Todo lo estoy perdiendo. Inclusive, a veces tenemos la experiencia de estar aislados. Y de estar aislados por problemas de salud. De estar aislados tal vez quizás porque yo no gano en el trabajo lo suficiente como para poderme comparar con los demás. A veces también hay otras razones por las cuales nos sentimos solos. No somos capaces o no nos damos permiso para compartir nuestro mundo interior, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras preocupaciones y nuestros miedos. A veces pensamos que eso es mío y que nadie debe de saber que tengo miedo, que nadie debe de saber que tengo preocupaciones, que nadie debe saber que tengo sueños, que tengo deseos, que tengo muchas cosas en mi interior. Y en este sentido, hay miedo inclusive hasta en el ambiente de los amigos, de la familia, y hay miedos también en medio de la pareja. Hay parejas que llevan 20, 30 años de convivencia y tienen miedo a conocerse. Tienen miedo a que el otro vea sus miedos, vea sus deseos, vea sus preocupaciones. Y con esas personas que hemos convivido 20, 30 años, aún no tenemos la fuerza ni la capacidad para descubrir nuestro mundo interior.
Esta es una realidad y es importante que hoy, escuchando la palabra del Señor, podamos reflexionar y pensar un poco en estas situaciones. Y ciertamente que ninguna de estas cosas que yo he enunciado ahora son cosas buenas. La Biblia nos lo ha dicho. Adán no encontraba ninguno como él que le ayudase. En ese sentido, Adán, que es un nombre simbólico ciertamente, para referirse al hombre que Dios había creado, este hombre no encontraba ninguno como él que le ayudase. Era el Señor de todo, era el amo de todo, a todo le había puesto nombre, y sin embargo no hallaba a nada ni a nadie que fuera como él, ni que le ayudase, ni animales ni cosas. Le había puesto el nombre al sol, le había puesto el nombre a la luna, le había puesto el nombre a los animales, pero en medio de toda esa creación no encontraba ninguno como él. Y queridos hermanos, solo otro u otra como yo, es decir, solo una persona es con la cual se puede interaccionar, se puede compartir, se puede crear propósitos, se pueden crear proyectos, compartir, crecer, madurar juntos. Solamente otra persona como yo me puede ayudar. Porque con los animales yo no puedo compartir proyectos. Porque con la naturaleza no puedo de alguna manera comunicarme, ni me puede ayudar. A veces hemos creído que ser independientes, que ser autosuficientes, estar solo, nos hacía más libres y más fuertes. Eso lo hemos pensado muchas veces en nuestra vida. Mejor solo, pero no lo digan con miedo, mejor solo, lo decimos así. Dice, mejor solo. Autosuficientes. Es mejor estar solos. Es mejor ser independiente. Y hoy dice la palabra del Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Hemos sido creados para el otro. Hemos sido creados para el encuentro. No hemos sido creados para estar aislados. Hemos sido creados para la entrega mutua. Hemos sido creados para la comunión. Incluso vean el ejemplo del mismo Señor Jesús. Él pudo haber anunciado el reino de Dios solo. Y sin embargo no lo quiso hacer solo. Eligió a 12. Eligió a 12 varones para que le acompañaran, para compartir con la misión, para compartir un proyecto que era el reino de Dios. Jesús no quiso hacer su tarea misionera solo. Quiso buscarse un grupo de compañeros. Les decía, queridos hermanos, que uno de los temas que nos presentan las lecturas de hoy es el tema del matrimonio. Hemos hablado un poquito acerca de la soledad y nos hemos dado cuenta de que la soledad no es buena consejera. Y en este tema del matrimonio, que es un tema complejo, es un tema que puede herir inclusive algunas susceptibilidades y es un tema muy sensible porque tiene matices muy distintos. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas pautas, algunas ideas. En el tiempo de Jesús era prácticamente admitida la ley del divorcio. Lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Esa ley del divorcio estaba recogida o estaba expresada en la ley de Moisés.
Aunque habían distintas interpretaciones sobre los motivos que podían llevar a un varón a despachar a su mujer, o sea, había divorcio. Y además se entendía el matrimonio como un asunto desigual entre el hombre y la mujer, y casi siempre a favor del varón, casi siempre a favor de la mujer, del varón. Es decir, que en la ley de Moisés estaba ya el divorcio. Sin embargo, habían varias escuelas rabínicas, es decir, escuelas del judaísmo, que lo interpretaban de maneras distintas. Y en este sentido, al haber variedad de afirmaciones en cuanto al tema, Jesús da dos afirmaciones sumamente relevantes. La primera de todas es que no es voluntad de Dios que el hombre esté por encima de la mujer. Eso es lo primero. Porque fueron creados iguales. No fueron creados diferentes, fueron creados iguales para vivir juntos una realidad. El texto bíblico nos habla de que se han convertido el hombre y la mujer en una sola carne. De modo que los dos juntos, entregándose, amándose, uniéndose y siendo fecundos, son la imagen de Dios. Vean qué interesante, queridos hermanos, esta idea. El matrimonio, cuando se ama verdaderamente, cuando se une verdaderamente y cuando son fecundos, son la imagen de Dios. Por eso ver a un matrimonio bien realizado, un matrimonio en donde la vida cristiana se vive en plenitud, en donde la responsabilidad de los hijos y donde el amor a la pareja es casi una cuestión que se puede constatar, hemos de decir que ahí está presente la imagen de Dios. En un matrimonio de ese tipo está presente la imagen de Dios. Desgraciadamente no todos los matrimonios logran ser esa imagen de Dios. O porque no se aman o se aman a medias. O porque no se entregan o se entregan a medias. O porque simplemente no son fecundos, teniendo la posibilidad de procrearse, teniendo la posibilidad de multiplicarse, no lo hacen. Cuando una de estas tres cosas no está presente en el matrimonio, ese matrimonio no es imagen de Dios. Es cierto que hay razones físicas y razones biológicas para no ser fecundo. Existe desgraciadamente el tema de la esterilidad, ya sea en el hombre o en la mujer. Pero eso es una excepción. Pero cuando los dos tienen la capacidad de ser fecundos y niegan ser fecundos simplemente por un tema de comodidad, es decir, estamos mejor solos. ¿Para qué incomodarnos y tener hijos? No, disfrutemos la vida, viajemos por el mundo, consigamos cosas materiales, porque cuando llega un hijo, este es el pensamiento de estas personas, un hijo es un estorbo para nuestros planes. Entonces, un matrimonio que sea así no puede ser imagen de Dios. En segundo lugar, la ley de Moisés había buscado un cauce legal para los casos en que el matrimonio no funcionara. ¿Y por qué no funcionaba un matrimonio en la época de Jesús? Él mismo lo dice en el Evangelio: por la estrechez de corazón, por la dureza de corazón. Y entonces Moisés, viendo la terquedad de los hombres, pone en la ley esa que intentaba defender a la mujer, concediendo al varón el derecho a dejarla libre de su matrimonio
sin que le pudieran acusar de adulterio. De ahí se pasó a una mentalidad de divorcio, donde el varón podía hacer con la mujer lo que quisiera. Pues bien, Jesús en el Evangelio no entra en discusiones sobre los motivos de cuáles son las razones para romper el matrimonio, ni tampoco descalifica la ley de Moisés como los fariseos, sino que Jesús lo que hace es remontarse y recordar cuál fue el proyecto primero de Dios. Y según Jesús, el proyecto primero de Dios es que el amor es para siempre. El amor es para siempre. El amor no es para un par de años. El amor no es para 5, ni para 10, ni para 20 años. Dice Jesús en el Evangelio de hoy, el amor es para siempre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y el apóstol San Pablo dice que el amor no acaba nunca. Yo sé que a esta afirmación de San Pablo hay quienes puedan tener sus objeciones y que puedan decir, sí, el amor se acaba. Se acaban algunas relaciones mal asentadas. Se acaban algunas relaciones mal cuidadas. Y se dan situaciones dolorosas. Se dan situaciones frágiles. Errores que no se pueden de alguna manera aceptar. Probablemente no hubo un auténtico amor. Cuando esas relaciones se dañan, cuando esas relaciones no estaban bien cuidadas, no podemos decir que el amor se acabó, sino que tendríamos que decir que ahí nunca hubo amor desde el principio. Porque el amor no se termina. Y en este sentido, a estas situaciones, la comunidad cristiana y la sociedad tiene que buscarle soluciones. Hay relaciones entre parejas que son tóxicas. Y esas relaciones no se deben de prolongar. A las relaciones tóxicas hay que ponerles un punto y final. Porque se van a destruir. Porque se van a hacer daño. Porque en realidad desde el principio no hubo auténtico amor. ¿Por qué no se cuidaron las relaciones? ¿Por qué no se cuidaron los detalles? Porque nunca hubo amor. Nunca hubo auténtico amor. Hay que aprender y hay que mejorar cada día. Y hay técnicas y herramientas para cuando la vida de matrimonio no va tan bien. La psicología y la psiquiatría nos regalan muchas técnicas y herramientas para poder superar esas dificultades del camino. No basta solamente la atracción personal. No basta solamente la atracción sexual, porque la atracción personal se termina. La atracción sexual también se termina. Hay otros muchos elementos necesarios que conviene cuidar y cultivar. Hay gente que piensa que el futuro del matrimonio está en que la esposa nunca tenga arrugas. Y eso es difícil. La belleza se va un día. Por muchas cremas que se pongan, por muchos tratamientos estéticos que realicen, los años no perdonan. Los años no perdonan. Y aquel esposo en algún momento que había visto a su esposa
bella, hermosa y sin arrugas, un día la va a ver pasadita de peso, con arrugas, con canas. Es decir, queridos hermanos, no basta la atracción personal. Y un día también, por los años, la atracción sexual también se termina. No es que la persona o las personas ya no quieran estar, simplemente que nuestro proceso biológico va decayendo. Y hay quienes se preocupan tantísimo y van donde el médico a ver qué les recomienda para ver si mejoran en su relación sexual. Pero es importante recordar que todas estas cosas no son el centro de la relación del matrimonio. Hay muchas cosas hermosas, hay muchas cosas que hay que cultivar, hay muchas cosas que hay que cuidar. Ustedes conocen, y a mí nadie me ha pagado para dar propaganda ahora, pero ¿ustedes conocen a Oscar de León? ¿Quién es? Un cantante, dicen, sí. Este hombre tiene una canción que se llama Detalles. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? Yo más o menos voy a leer la letra que dice: ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda en cuerpo fiel. No le causes angustia, ni le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. A ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, báñate junto con ella, llévale la comida a la cama, trátala con mucha ternura, háblale pero con mucha dulzura, dale amor porque ella merece y le gusta que la trates así. De esos detalles son los que tenemos que cuidar. A veces a las letras de las canciones, sobre todo de este tipo, lo que nos interesa es simplemente el ritmo y no le ponemos atención a la letra. Y eso sucede con canciones con letra buena y con canciones con letra mala. Nos dejamos llevar por el ritmo y bailamos cualquier cosa con tal que a nuestros ojos suene bien. Pero es importante ponerle atención a la letra. Termino esta meditación con un cuento oriental que dice que un día un muchacho llegó muy feliz donde su papá y le dice: papá, me quiero casar. Y el papá le dice: ¿y por qué te quieres casar? Ah, pues me quiero casar porque quiero ser feliz. Y el padre le dice: entonces no te cases. Y el muchacho, un poco extrañado, dice: pero ¿y por qué? ¿Acaso ser feliz es un pecado? ¿Es algo malo? Y el padre le dice: no, es que vas a estar preparado para casarte el día en que digas: quiero casarme para hacer feliz a mi esposa. La perspectiva cambia. En el matrimonio no se busca el amor egoísta. En el matrimonio se busca el amor del otro. Entonces, por eso los matrimonios han de pensar que están llamados a ser imagen de Dios y que entre ellos debe de haber una profunda conexión en el amor, conexión en la entrega y conexión también en la fecundidad. Y quienes no estén casados o estén pensando en casarse, piensen en esta enseñanza de este cuento oriental. Estaré preparado para casarme el día en que diga: quiero casarme para hacer feliz a mi esposa. La felicidad la tenemos que buscar siempre para el otro. Y en la medida en que busquemos la felicidad para el otro, esa felicidad va a venir también para nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Creo